Bueno, la doctora está acá a disposición de ustedes que quieran interrogar. Sí, doctora, Sí. ¿cuál cree usted que sería el nuevo rol del juez en atención al nuevo código procesal que va a entrar en vigencia? Bueno, el nuevo rol del juez se transforma totalmente, ¿no? Digamos, hablando en un término vulgar, pasaríamos a ser jueces a todo terreno. Hay un juez que esté dispuesto a ir a una audiencia de control de prisión preventiva, a una audiencia de control de acusación, a una audiencia de debate. Es decir, que el rol cambia fundamentalmente en todas las etapas del proceso. Los jueces tienen que prepararse para eso. Digamos, ya no es el juez que está en la cámara sentado juzgando a una persona con dos jueces al lado, sino que es un juez que va a estar solo, que va a juzgar en juicios unipersonales, también en tribunales colegiados, y que va a tener que estar preparado para todo este nuevo desafío que es encarar las distintas etapas del proceso y prepararse para eso, ¿no? Digamos, prepararse para la instrucción, prepararse para el plenario, prepararse para el dinamismo de este nuevo sistema, para la celeridad, para la transparencia, para darle una respuesta a la sociedad, digamos, que es lo que está esperando, y que le debemos, ¿no? Una celeridad, digamos, poder terminar con todos estos procesos que se van dilatando en el tiempo, bueno, por esta situación coyuntural del aumento de criminalidad, conjuntamente con la... Coincidió, digamos, el aumento de criminalidad con la gran cantidad de vacancias, y que con este nuevo sistema se van a producir muchas más, porque lógicamente se necesitan muchísimos más recursos humanos. Bueno, Binder decía que tenemos que usar los recursos humanos que tenemos ya en el Poder Judicial, pero de todas formas nadie puede reemplazar al órgano jurisdiccional, es decir, que vamos a necesitar muchos jueces, y muchos jueces dispuestos a cumplir las distintas etapas del proceso. Si no son tribunal de impugnación, van a tener que estar dispuestos a pasar por todas las etapas. Y eso a mí me encanta, porque yo conozco todas las etapas del proceso, porque hace 23 años que estoy en tribunales y pasé por todas las etapas. Digamos, entré como en el cargo más bajo y pasé desde encargado auxiliar hasta llegar a ser fiscal por concurso, pero conozco hasta cómo se trabaja en el mostrador. Es decir, que a mí me dan una audiencia de control de prisión preventiva y me parece normal. Me dan una audiencia de debate y me parece normal también, porque tuve 15 años como secretaria de un juzgado de tribunal unipersonal de única instancia. Es decir, que también tengo esa experiencia. Y ahora como fiscal correccional, que actúo en juicios orales, bueno, también tengo esa experiencia de poder conocer desde el lado de la acusación cómo funcionan los debates orales, ¿no? Doctora, usted dijo que hay que prepararse para este nuevo rol que va a Sí. tener. ¿Cómo se ha preparado usted para este rol? Yo me vengo preparando desde que entré al Poder Judicial, creo yo, para este sistema, porque cuando lo empecé a estudiar, que fue, me acuerdo hace muchos años cuando vinieron los chilenos a San Javier, fue la primera vez que nosotros conocimos el sistema adversarial. Me pareció tan extraordinario el informalismo, que desaparezca el expediente, dejar de lado la burocracia. 2002. No, hace muchísimos años. Yo me acuerdo que en ese momento, y disculpen la terminología, quedé fascinada con este nuevo sistema. Bueno, después se fue dilatando en el tiempo hasta que empezó de nuevo todo el proyecto con Binder. Bueno, de ahí empecé a interiorizarme, fui a varios cursos de técnicas de litigación oral en Buenos Aires, todos los cursos que se dictan acá en Tucumán también, de Unidos por la Justicia, bueno, capacitándome permanentemente y estudiando el código. Digamos, uno lo lee el código y es apasionante. Digamos, es un código tan completo, tiene todos los principios constitucionales, toda la hermenéutica jurídica de la protección y de la perspectiva de género, incluye todo lo que es diversidad cultural, incluye los derechos de los pueblos indígenas, no deja al azar ningún detalle de lo que es el proceso. Si uno lo lee de punta a punta, es algo increíble. Más la normativa organizacional que se va dictando, yo creo que estamos en condiciones de poner en funcionamiento el sistema con voluntad, con un poco más de recursos humanos, con un poco más de infraestructura y con capacitación. Yo creo que estamos en condiciones de arrancar y de darle esa respuesta a la sociedad que tanto espera, ¿no? Que es la celeridad, la transparencia, la oralidad, la inmediatez, que el pueblo pueda entender, digamos, y pueda percibir la evolución de la justicia y de todo lo que se está haciendo en consecuencia. Con este nuevo sistema, con este nuevo proceso Sí. que se va a implementar,
¿Usted cree o no que se hace necesario utilizar, que el juez va a tener que utilizar más los medios alternativos de solución del conflicto? Sí, digamos, es fundamental. Digamos, justamente ese es uno de las mayores virtudes que tiene este código, ¿no? Que permite desde el inicio poder culminar una gran cantidad de causas que muchas veces se sustancian hasta el final. Nos pasa que llegamos el día de la audiencia y nos piden una probation o suspensión del juicio de prueba o un juicio abreviado. Digamos, un desgaste jurisdiccional tremendo, pasaron años en el proceso. Con este nuevo código, apenas inicia el proceso, se puede pedir cualquier medida alternativa de resolución de conflicto, como la probation, la suspensión del juicio de prueba, es decir, el juicio abreviado, se puede pedir mediación, se puede aplicar el criterio de oportunidad, que ya lo aplicábamos en un punto, ¿no? Yo tengo una experiencia que todavía no existía el principio de insignificancia, no estaba incorporado al Código Penal, y estábamos juzgando a una persona que había hurtado, era tentativa de hurto de un libro que se llamaba Pobre Patria Mía, del Super Bea. No tenía antecedentes, no había logrado consumar el delito, lo habían agarrado en la caja del supermercado, y yo decía, yo no puedo acusarlo a este hombre, digamos, no puedo acusarlo, es insignificante en todo sentido, digamos, el sentido de la palabra, porque no afectaba ni la situación económica del dueño, no tenía un valor sentimental, era su primer acto en contra de la ley, digamos, no tenía antecedentes. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa época un poco lo planteé sin que existiera en el código, pero por eso estoy tan, digamos, encantada con este código, porque realmente nos da muchas herramientas para sintetizar el proceso, para cortarlo, para poder dejar la justicia que trabaje con los casos más importantes, ¿no? Y culminarlos con estas medidas alternativas que le van a dar una respuesta inmediata a la sociedad. La gente se va a sentir congratulada sabiendo que en menos de 3 meses se resolvió un conflicto. ¿Alguna otra pregunta? Fernanda, Sí. Uno advierte desde los legos, desde la sociedad, legos, Sí. los cuales me influyen en la materia, Bueno, advierte que hay un equipo en el mundo del derecho penal que está llenando de afiliados, que es el equipo de los arrepentidos. sí, Hay una ley sí, nacional. sí. No sé si la provincia ha adherido a esa ley o no, y en el caso de sí. uno y otro caso me gustaría saber tu opinión. Sí. Para supuesto que no se hubiera adherido, y si vos ejercés la función de vocal, ¿cuál sería alternativa, si cree que la ley es positiva, Sí. para usarla en el ejercicio de tu poder jurisdiccional? Sí, la ley del arrepentido modifica el artículo 41 ter del Código Penal. En uno de los últimos artículos de la ley, invita a las provincias a dictar las leyes reglamentarias para aplicarlas. Si me preguntan mi opinión, yo entiendo que la ley puede ser operativa sin que las provincias se adhieran con un decreto o una ley reglamentaria. Y les explico por qué. Pienso yo. Cuando existía la suspensión del juicio de prueba en el artículo 76 bis, incorporada por la ley 24.316, no teníamos una ley operativa para aplicar la probation, y sin embargo la pudimos aplicar. No encuentro ningún impedimento constitucional para que se pueda aplicar esa ley del arrepentido en las provincias. Sería bueno dictar una ley reglamentaria, pero no lo veo, no veo ningún obstáculo constitucional para poder aplicarla, porque es clara y porque está contenida en el Código Penal, que es nuestro código de fondo que nos rige. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Disculpe. No, está bien, digamos, beneficios de la aplicación de la norma, porque digamos, uno podría decir que lo aplica por vía pretoriana, no lo sé, pero digamos, No lo veo, la verdad no lo veo como vía, sinceramente le digo, no lo veo como vía ¿cuál es la pretoriana. ventaja de la norma? Y bueno, la ventaja de la norma es poder, digamos, acceder de las personas involucradas, acceder al beneficio de una pena reducida, como en el caso de la tentativa, es decir, de 1/3 a la mitad, y poder aportar datos que sirvan para poder dilucidar los casos de mayor conflicto, que no son solo los de corrupción, ¿no? Hay un sinnúmero de casos que se tienen en cuenta, como tráfico de personas, tráfico de drogas, pornografía infantil. Digamos, no hay solamente la corrupción es uno más de tantos que están en la ley. Me parecería muy positivo poder aplicarlo, porque contribuiría mucho a la resolución de muchos casos de trascendencia institucional.
Doctora, Sí. muchas gracias. Ah, ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta? no. Bueno, muchas gracias, un gusto. Chao. Hasta luego. Doctora, ¿cómo le va, doctora? Doctor Fernando. Doctor Flores, ¿qué tal? Bueno, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, favorable o no, el sistema que se estaría utilizando ahora, que sería el sistema conclusional para la aplicación de la nueva norma, el nuevo código procesal, en diferencia a lo que se pensaba hacer, que era utilizar el sistema residual, como que están utilizando distintas provincias, para terminar con las causas viejas, digamos? Bueno, acá en la provincia se ha creado una fiscalía residual. Hay una fiscalía residual donde se están derivando las causas que no han tenido, digamos, o que no han sido terminadas con un plazo aproximadamente de 6 meses hacia atrás. Es decir, que es medio discrecional de la Fiscalía de Instrucción remitir las causas que no están resueltas a la Fiscalía Residual. Pero estoy de acuerdo también, señor fiscal, que en las propias Fiscalías de Instrucción, se aplique este sistema, digamos, composicional o conclusional en las mismas fiscalías, como por ejemplo lo está aplicando la Fiscalía número 11. La doctora Giannoni en su propia fiscalía ya está aplicando obviamente el nuevo Código Procesal, aplicando suspensión del juicio a prueba, se están haciendo acuerdos abreviados que después tienen que ser homologados por la Cámara de Sentencia. Y sí, digamos, es importante que las propias fiscalías de instrucción, con este nuevo sistema, apliquen, como digo, los mecanismos alternativos de solución de conflicto para descomprimir el sistema y, digamos, poner especial énfasis en las causas más complejas o con mayor envergadura institucional para que vayan rápido al juicio oral. Yo le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los técnicos jurídicos, digamos, pero quiero conocer tu opinión porque me interesa saberlo. Usted es un abogado que viene rindiendo varias veces ya acá, ha llegado a muchas instancias y está ternado también en otras. Sin embargo, también ha sido elevado ya su pliego al Poder Legislativo. Digo, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es la motivación que usted tiene, doctor, para seguir presentándose? Como siempre digo, vocación de servicio. Sacrificio, abnegación y servicio. Siempre lo he tenido desde que me recibí de abogado, siempre lo tuve. Digo en esto, ¿no? Porque hoy podría haber dicho, como ya está el pliego, sí, si bien no tiene el acuerdo todavía sí, de la legislatura, pero... Y además vine, uno porque llegar a la terna en la sala 4 ha sido un sacrificio muy grande, personal, un proceso, digamos, todo el proceso que significa llegar a la terna. Y la sala 4, yo estoy hablando por esta sala. Y como yo digo, si bien es cierto, tengo ya la terna en el pliego en el Poder Legislativo, tengo un derecho en expectativa. Todavía no tengo un derecho adquirido, que es con la firma de la designación del gobernador. Si yo hubiera tenido ya un derecho adquirido con la firma del señor gobernador, yo no hubiera venido a esta audiencia. Pero como tengo un derecho en expectativa, y bueno, somos seres humanos, no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana o de acá a 20 minutos, es que vine a esta entrevista. También te queda la etapa de la entrevista de la Comisión de Petición y Acuerdo. Claro, todavía no se llevó a cabo la entrevista que eventualmente puede ser rechazado, yo no lo sé. No, está bien. Bien, gracias, muy amable. Gracias, doctor. No, pero él no va a ser magistrado que El doctor a disposición. Julio, Sí. vamos
estábamos preocupados recién por la ley del acto preventivo y nos consultaba a quienes te han precedido en esta entrevista. Hay una ley nacional, aparentemente está produciendo algunos resultados, sobre todo en la conducta de los eventuales arrepentidos. Uno tiene la impresión o el conocimiento de que la provincia no ha adherido a esa ley. Opinión sobre la ley, opinión sobre la no adherencia de la provincia, y en el caso que así fuera, criterios como vocal de Cámara de la aplicación de aquella parte de la normativa que entienda que razonablemente se aplica al caso en examen. Bien, doctor. Bueno, es un tema que yo lo vengo analizando profundamente desde la maestría de Derecho Procesal que hemos hecho en el 2006. Y es un tema que está, como usted dice, muy novedoso y en boga absoluta por los casos, ¿no es cierto?, que están ocurriendo a nivel nacional. La semana pasada y la anterior estuvimos con las noticias de las declaraciones como arrepentido de José López, ¿no es cierto?, o sea que varias cuestiones. Por un lado, o sea que una cuestión sobre la que hay que estar actualizado. Por un lado, estimo que una herramienta de política criminal legítima, ¿no es cierto?, del Estado, en el ejercicio de su pretensión punitiva. Yo creo que el Estado hace varios años, 15, 20 años, se dio cuenta que, como dice Silva Sánchez, ¿no es cierto?, hay determinado tipo de delitos, Silva Sánchez, jurista española, hay determinado tipo de delitos que para poder progresar en la investigación necesitamos poner una tercera velocidad. Y ese tipo de delitos son los delitos que se caracterizan por la criminalidad organizada. Por eso, históricamente, la ley del arrepentido se introdujo en nuestra nación, ¿no es cierto?, por la cuestión del narcotráfico. Luego se fue extendiendo a las cuestiones de terrorismo, secuestros extorsivos y finalmente al tema que me gustaría profundizar un poco, a los delitos contra la administración pública. Eso desde el punto de vista de considerarla como una política, como una herramienta legítima de política criminal. Antes de avanzar me gustaría decir también que hay otro punto de vista que tenemos que tratar, que es la constitucionalidad del instituto, por lo menos para fijar una postura. Yo estimo que no infringe el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos dice que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, porque ya cuando analice el instituto más profundamente vamos a ver que el arrepentido durante todo el tiempo del acuerdo y la comprensión de las consecuencias del acuerdo está con permanente asesoramiento letrado y forma parte de una negociación voluntaria que se hace con el fiscal. O sea que en ese sentido creo que no infringe la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, de no hay una autoincriminación forzada, sino una analizada y merituada declaración, ¿no es cierto?, con asesoramiento letrado y en busca de un beneficio. El arrepentido podemos decir conceptualmente que es aquella persona imputada en un proceso penal que brinda, ¿no es cierto?, información útil para evitar la consumación, impedir que continúe el delito o esclarecer los hechos en la mayor profundidad posible. Luego hay una serie de requisitos procesales que se tienen que cumplir. Digo todo esto porque después lo voy a vincular con mi opinión respecto de la aplicabilidad hoy en la provincia, ¿no es cierto?, que es una de las inquietudes que usted me transmitía, doctor. El acuerdo se tiene que llevar a cabo entre el fiscal y el imputado arrepentido, ¿no es cierto?, y debe versar puntualmente sobre tres cuestiones. El grado de participación del imputado, qué hecho se le imputa concretamente y fundamentalmente y qué pruebas hay en su contra. Y fundamentalmente luego el tipo de información que el imputado se compromete a brindar y finalmente en qué versa el acuerdo, el probable beneficio que recibirá el imputado si es que cumpliere razonablemente el acuerdo, ¿no es cierto? Ese acuerdo hecho entre el fiscal y el imputado debe ser homologado por el juez, que es una parte muy importante. Si bien yo acá estoy dando una entrevista para vocal de cámara,
dada la posibilidad, no sé, no la posibilidad, dada la inmediatez de la aplicación de la reforma, puede tocarme ya integrar un colegio de jueces donde puedo actuar como juez de garantía, y en ese caso lo esencial, la función esencial del juez de garantías en el momento del acuerdo es, a fin de homologarlo, es verificar los requisitos y, por supuesto, lo más fundamental, confirmar que hay una efectiva voluntariedad del imputado y que comprende con precisión los alcances y efectos del acuerdo, ¿no es cierto? Finalmente, ya yendo a la cuestión de la aplicabilidad en la provincia, yo estimo que sí estamos en condiciones legislativas de aplicarlo en la actualidad por varios motivos. Un motivo es seguir la interpretación de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Acosta, en donde toma dos criterios interpretativos que son fundamentales para el caso, me parece. Uno, la interpretación pro homine a la que nos manda la Corte siempre acudir, en el sentido de que cuando estamos ante la posibilidad de la existencia de un beneficio procesal del imputado, el acceso, como en este caso, a una probable negociación que, si se hace seriamente y se acredita su verosimilitud posteriormente, sobre lo que ya voy a explayarme, va a recibir un beneficio, la Corte nos recomienda siempre darle validez a la interpretación más extensiva y que confiere más derechos al imputado frente al Estado, sobre aquella que lo prive de una facultad, ¿no es cierto?, que lo restringe. Y por otro lado, nos lleva también a esa interpretación, una interpretación armoniosa de que la ley del arrepentido, la 27304, ha incorporado los artículos, bueno, ya estaban, pero lo ha ampliado al 41 ter del Código, y si no le diéramos vigencia en la provincia estaríamos privando de efectos a una ley que forma parte del Código Penal y es ley nacional de la República. ¿Por qué la provincia de Madrid? Bueno, y sobre eso yo considero que en realidad la adhesión expresa no es un requisito imprescindible en este caso de esta ley. ¿Por qué? Porque en realidad la ley lo que hace en uno de sus artículos, el último, el penúltimo, no recuerdo bien ahora, lo que hace es invitar a una adecuación legislativa de las normas procesales de las provincias. No invita necesariamente a una adhesión expresa, o sea que la adhesión expresa no es un requisito imprescindible. Lo que sí es un requisito imprescindible es que las normas procesales de nuestra provincia sean adecuadas relativamente a las que hace referencia a la ley del arrepentido. Yo creo que la ley de arrepentido del artículo 3 o 4 en adelante, que es donde enumera todas las cuestiones procesales, ¿no es cierto?, no hay mayor discrepancia a los institutos de mayor arraigo en las provincias. Por ejemplo, cuando la ley de arrepentido habla de la oportunidad para presentar el acuerdo, que es antes de la clausura de la investigación o del auto de elevación a juicio, es un instituto plenamente arraigado en la provincia desde 1991, que conocemos perfectamente lo que es la auto de elevación a juicio, o sea que es plenamente concordante. Luego habla de la homologación del juez, que si bien es un instituto más nuevo en sede penal, en el sentido que los jueces de instrucción debidamente llamados de garantía no estaban acostumbrados, desde que tenemos el principio de oportunidad, los jueces de garantías tienen la posibilidad de dictar convenios de homologación, ¿no es cierto?, cuando se aplica el principio de oportunidad, por ejemplo, en reparación, en mediación, conciliación. Entonces, tampoco es un instituto, la homologación de convenio, ajeno a nuestra legislación provincial. Y luego, es fundamental, también, cuando habla permanentemente la ley del arrepentido a algunos criterios probatorios, como que el juez tendrá en cuenta para conceder o denegar medidas cautelares, siempre la ley, explícita o implícitamente, está refiriendo a la sana crítica racional, que es legislación en el 194 de nuestro Código, también desde 1991. O sea que yo pienso, y a su vez también por un control de convencionalidad, yo entiendo que la República asumió compromiso, ¿no es cierto?, en la Convención de Lucha contra la Corrupción de Nueva York del 2003, que debe tomar como juez todas las medidas adaptatorias para que esas convenciones tengan vigencia. O sea, yo creo que es plenamente operativa en este momento. Ahora bien, ¿está bien? Que sea operativa, bueno, me gustaría redondear un último punto, doctor, que sea operativa no quiere decir que sí o sí tengamos que
tomar lo que dice el arrepentido como si fuera 100% verdad. Debe estar sometido a la sana crítica racional, y por eso la ley también en un artículo puntual hace referencia a que no puede haber condena solo, ¿no es cierto?, con fundamento en los dichos del arrepentido, sino que el plexo probatorio, conforme ha explicado la Corte, claro. Bueno, doctor, usted va a hacer, si es que le toca, el vocal de cámara para los juicios orales, ¿no? Sí. Hasta ahora la participación de los vocales de cámara, y usted ha visto Sí. en los debates, ha sido importante en cuanto a lo que se refiere al interrogatorio a los testigos. Con el nuevo sistema adversarial, ¿usted cree que el magistrado sigue teniendo esa potestad? No. Creo fervientemente que no, y además la ley lo dice explícitamente en la reforma, digamos. El nuevo código precisa, ¿no es cierto?, para que no haya inconvenientes de interpretación, que los jueces tienen prohibido hacer preguntas, inclusive aclaratorias, ¿no es cierto?, para que no haya duda de, a través de las aclaratorias, empezar a comenzar a examinar el testigo, lo que en el sistema adversarial es función exclusiva de las partes. Las pruebas en el sistema adversarial son de las partes. Vamos a tener, yo creo, un gran inconveniente, que es lo que Binder llama tan normalmente un duelo de prácticas, porque las viejas prácticas contra las nuevas prácticas, es muy probable que algunos jueces, ¿no es cierto?, quieran, digamos, hacer a veces caso omiso a ese claro artículo del nuevo código, que es fundamental para el nuevo sistema, y ahí va a ser necesario que las partes cumplan respetuosamente, pero con firmeza, ¿no es cierto?, la función que cumplen, que es tratar de oponerse respetuosamente, ¿no es cierto?, a que está en el código la prohibición de hacer preguntas. Además, en otro artículo está la prohibición de toda medida investigativa, porque en realidad en el sistema adversarial lo que hay, claro, exactamente, en el sistema adversarial lo que hay en realidad, ¿no es cierto?, un cambio filosófico respecto de la posición del juez respecto con la verdad. Hasta ahora. Pero no es el rol que debe asumir el juez en la etapa preliminar y en la etapa intermedia. Efectivamente, sí, exactamente. Otro rol. Exactamente. El nuevo sistema nos manda a interpretar la función del juez en dos etapas distintas, ¿no es cierto? Las etapas preparatorias con una oralidad plena y la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, como ya dije, el rol del juez está llamado a una absoluta pasividad, ¿no es cierto?, con una imparcialidad absoluta respecto de las partes y de la prueba. En cambio, en las etapas preparatorias, sobre todo en las audiencias preliminares, ¿no es cierto?, pero también en la audiencia de control de acusación, fundamentalmente, el juez tiene que ser un director activo. No me gusta la palabra líder, como he escuchado a veces, porque esa me parece una palabra que hay que sacarla de la mente jurisdiccional. El juez tiene que ser un director que cautela los derechos de las partes en la etapa preparatoria. Y ahí sí, la función del juez primordialmente creo que tiene que partir de cuando observa que hay alguna cuestión que se puede estar escapando a las partes, si bien no puede suplirlas, porque la imparcialidad tiene que ser, sí puede usar herramientas para provocar el litigio entre las partes, ¿no es cierto? Por supuesto, en toda esa etapa preparatoria se caracteriza fundamentalmente en la primera audiencia de formalización de acusación y de control de detención, que aplica nuestro nuevo código, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el control de la detención y el control de convencionalidad. Muy bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Todo eso, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Y usted, la doctora, cualquier pregunta que quiera hacer. ¿Qué opina, doctora, de la ley de arrepentido? Sí, bueno, yo creo que es, a mí me parece que es una trampa, en realidad por cómo está funcionando ahora, está funcionando a modo de presión para que los arrepentidos declaren lo que los magistrados necesitan que declare. Sí tiene la ventaja, porque no es la primera ley del arrepentido que tenemos, tiene la ventaja que no tenían las anteriores, la que estaba en la ley de lavado de activos de origen delictivo, la de narcotráfico,
y la de actividades terroristas, que tiene una pena más alta la falsa declaración. Entonces, digamos, por ahí invita a no dar a no dar datos falsos. Pero sí, yo desde la experiencia que tengo del arrepentido en el fuero federal en estupefacientes, funciona de manera tal que la persona arrepentida miente para tener acceso a la reducción de la escala y a conseguir la libertad en el marco del proceso. Antes no tenía grandes consecuencias, ahora sí tiene una pena muy alta la falsa declaración, entonces por ahí puede llegar a ser más eficaz. ¿Usted cree que es aplicable en la provincia? ¿Podría ser aplicable acá en la provincia esa ley? Sí, de hecho hay proyectos en la legislatura, hay 2 proyectos, los dos en el mismo sentido, de los diputados, los legisladores Estofán de Terraf y Canelada, uno modificando el código actual y otro modificando el código nuevo. A mi criterio los proyectos están como muy copiados de la ley nacional, entonces por ahí hay cuestiones que sí que no resultan aplicables en nuestros procedimientos en ninguno de los 2 códigos, pero sí se podría aplicar. Una más. Con el nuevo sistema procesal, ¿resulta importante los medios alternativos de solución de conflictos? Sí, porque justamente el nuevo sistema encara el delito, el problema penal como un conflicto y se plantea en principio en la etapa inicial como una resolución del conflicto. Entonces, tener las alternativas más expeditas sin duda hace al espíritu del nuevo sistema. Si a ustedes plantean una suspensión de juicio a prueba, en un delito de abuso sexual simple, en el caso de un menor, cuya pena es de 6 meses a 4 años, ¿sería atendible la posibilidad de hacer lugar a ese planteo? Sí, primero es de las que requieren el consentimiento del fiscal. Yo creo, si bien la Corte Nacional tiene dicho en el caso, en el fallo Góngora, la Corte se refiere a violencia, y yo entiendo que los delitos sexuales se podrían incluir en el concepto de violencia de género. No obstante, yo creo que hay que hacer un análisis puntual, particular en cada caso. A mí me parece que el fallo Góngora no se puede aplicar directamente, me parece que hay que analizarlo porque incluso si estamos hablando de, como en el caso que usted plantea, de una condena, una pena en expectativa de hasta 4 años, si tenemos un primario, seguramente va a tener una condena condicional en caso de llegar a una condena, con lo cual en principio no va a tener ninguna consecuencia. En cambio, una suspensión del proceso a prueba sí va a tener la consecuencia de la tarea comunitaria. Así que a mí me parece que hay que analizarlo en cada caso en particular y no rechazarlo. Por supuesto, requiere el consentimiento del fiscal, pero que hay que analizarlo en cada caso en particular. Carolina, a ver, te toca ser Macorito, Caramuti, Ibáñez y está frente al caso Leo, que entiendo que es una vocalía lo que se está concursando. Y resulta que uno lee en los diarios que, digamos, aquel factor que tiene que ver con la investigación de mano de la policía tiene un nivel de vicios o de contagios importantes. Y a vos te va a tocar resolver una situación como esa en el marco de ese nivel de infeccioso en el proceso investigativo. Acá está imputado un jefe de policía, está imputado la conducta de un fiscal originario, están diariamente doña Rosa lee que 2 o 3 personas discuten entre sí respecto a si se ha hecho o no se ha hecho, y lo cierto es que la justicia aparece con una venda medio condicionada en cuanto a su visión. Y algún día te puede tocar fallar en estas circunstancias. Criterio, ¿qué harías? ¿Cómo lo ves al tema? Por supuesto que como es un tema, primero, de mucha vigencia y segunda, de alta sensibilidad, te excuso si no querés hablar. No, por favor. Si no pudiera hablar de eso acá, no podría aspirar a ser juez. A eso voy. Primero, que una aclaración, en trasciende los que ejercemos en el fuero penal, sabemos permanentemente de los vicios de los que son objeto todas las actuaciones policiales. Después, digamos,
habrá que estar a la prueba. Yo, particularmente en la causa Levos, sí, por supuesto, sin dejar de, digamos, no me quiero apartar de, digamos, y lo que es innegable, que hay una niña, una mujer que han matado, que ha tenido una muerte horrible, pero yo lo que veo en la causa Levos es un gran tinte político. Yo espero y confío en que así sea, que los jueces van a fallar de acuerdo a lo que realmente vean y lamentablemente la causa arrastra errores de muy atrás que por ahí, como los ADN, el material genético que se ha perdido, que se ha degradado. Yo confío en que esos 3 magistrados, particularmente es mi sala preferida hoy por hoy de la Cámara Penal esa, yo confío que van a fallar de acuerdo a lo que puedan ver en el expediente. Sí, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo ellos, que detienen para averiguar el falso testimonio. A mí me parece que sobre el trámite le genera presión a los testigos. Eso que nosotros siempre nos reímos porque Ibáñez tiene una muletilla que es que lo mandan al calabozo a reflexionar. A mí la verdad que no me parece adecuado en el marco del proceso estar deteniendo por falso testimonio, pero sí confío en que son 3 magistrados que van a fallar y yo haría lo mismo. El problema es que realmente hay pruebas que se han degradado, pero esa actuación policial de características que lo vemos todo el tiempo en el ámbito de la justicia, de la policía provincial, en el ámbito de la federal, cuando estaban acá, porque ahora lo hace la DIGEDROP, cuando la Policía Federal tenía acá su delegación e investigaba las causas de drogas. Doctora, sí. Disculpe, y ahí en esa misma línea, coincido con usted el tema de la investigación policial y la investigación penal preparatoria, es decir, del sistema judicial. Es que la investigación en esa causa puntualmente es que, a ver, digamos, yo lo que conozco es lo que sale en el diario. Sí, claro. Esa causa ha estado esencialmente viciada la investigación penal preparatoria y la actividad del fiscal, de acuerdo a lo que dicen las noticias, porque el fiscal al inicio de la causa, cuando todavía no se degradó el material, cuando todavía, está bien, se entorpeció la escena del crimen antes se contaminó la escena antes de que este fiscal, de que el último fiscal que intervino pudiera, pero obviamente que la actividad policial tiene que estar sujeta al control del fiscal de instrucción en este caso, y evidentemente no lo hizo. Bien. Doctora, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la creación de la Policía Judicial? ¿Y bajo qué órbita, si es positiva su visión, la pondría? Yo creo que está bien. Yo la pondría bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. De hecho, el Ministerio Público tiene un equipo, ESIF se llama, que está integrado básicamente por policías muy preparados, que son los originales los que originalmente crearon o participaron en la creación de la División Homicidios de la Policía, que a mi juicio fue la más eficaz. Y me parece que tiene que estar la investigación, tanto en el actual sistema como en el nuevo sistema, la investigación tiene que estar bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, atendiendo a las medidas que eventualmente requiere la defensa, ya sea la defensa pública o la defensa privada. ¿Pero es necesario por ley crear una policía judicial? Sí. Y si usted lo coloca en el ámbito de la Fiscalía, del Ministerio Público, ¿cómo garantiza la igualdad de armas con la defensa? Bueno, suponemos que la defensa, o sea, en el nuevo sistema, una policía. Bueno, sí, está bien. ¿Cómo hace la defensa? Por eso yo le dije al legislador, la defensa tendría que poder pedirle digamos, en las medidas digamos, en el nuevo sistema, la actividad de la defensa, el fiscal no la tiene que conocer. Tendría que poder pedirle al Ministerio Público las medidas que se quieren hacer. Y el Ministerio Público las tendría que hacer. El Ministerio Público Fiscal. Me acostumbraba a que sea uno solo. Última. Sí. Has participado en varios concursos, ¿sí? Sí, ahora hacía 2 años que no concursaba antes de pero sí. ¿Cree en el sistema? Sí. ¿Ventajas, desventajas, críticas? Yo creo en el sistema. Si yo, digamos, a este consejo, a esta integración del consejo, si yo le tuviera que hacer una crítica, que de hecho se la hice y hoy sortearon, no sé si fue por mi pedido, pero yo pedí que me informen cuando se hicieran los sorteos de jurados, porque, digamos, la celeridad con que se están tramitando los concursos
no hace necesariamente que se resigne la transparencia. Entonces, la verdad que a nosotros como concursantes nos daba mucha tranquilidad, por lo menos a mí, me daba mucha tranquilidad ver cómo se sorteaban los jurados. Nosotros empezamos con un consejo que los elegía, sin que nadie supiera cuál era el criterio, después el consejo los empezó a sortear en sorteos públicos que nos notificaban y después se empezaron a hacer sin sorteo. Yo pedí para este último que me notifiquen porque nos da tranquilidad y creo también que les da tranquilidad a ustedes. Como ventaja o como punto a favor de este consejo, tengo que, digamos, la serenidad y la practicidad con que se están desarrollando los concursos, el hecho de que sean los mismos jurados. Yo estoy acostumbrada a concursos que se demoran por lo menos 2 años, o sea, es la primera vez que concurso en este consejo, que es el concurso anterior que yo estuve hace 2 años fue la Fiscalía de Cámara, demoró más de 2 años desde que se produjo la vacante hasta que salió la terna del consejo. Este concurso que estamos hoy está demorando, no hace ni 1 año creo que se produjo la vacante, o está por estos días haciendo 1 año. Que se produjo la inscripción cerró el 14 de septiembre del año pasado. Entonces, eso no afecta a la transparencia. No, o sea, no necesariamente tiene que afectar la transparencia. A mí, sinceramente, lo único que me preocupaba era el tema de la constitución de los jurados. Que, bueno, es muy fácil de subsanar. Yo tampoco pedí, no es que pedí que se hiciera en sesión pública, sino que pedí que me notifiquen a mí. Me parece, no es imprescindible que se haga en la sesión pública, sino... Después, con respecto a la apertura de los sobres de los exámenes, que antes se hacía en sesión pública, ahora este consejo creo que las volvió a hacer, a mí no me parece necesario, o sea, los sobres vienen, yo particularmente no vengo porque siempre digo que si me fue mal me da vergüenza estar, así que no me parece necesario, pero creo que es un consejo que está trabajando muy rápido, cubriendo necesidades que realmente tiene nuestro sistema de justicia, sobre todo creo en el fuero penal. No sé en los demás fueros, porque yo ejerzo solamente en el fuero penal. Aparte de la práctica, doctor, ¿se está capacitando académicamente, formalmente, digo? Porque la práctica... Sí. Si ustedes ven mi legajo, yo me recibí en diciembre del 96 y en enero del 97 hice mi primer posgrado en Europa y desde ahí fue continuo. O sea, yo siempre me dediqué a esto, incluso yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, nosotros tenemos orientación en la carrera, yo salí de la carrera con orientación en Derecho Penal. Y sí, por ahí desde que vivo acá es más difícil, en Buenos Aires obviamente hay mucho más acceso y si no es en Buenos Aires uno está más cerca de las cosas, es más cerca llegar, pero sí, por lo menos todas las veces que puedo viajar o todos los cursos que se hacen acá, que hay mucha gente del Federal que están haciendo los cursos de destrezas. El otro día hubo también un curso muy interesante, medio teórico de los nuevos desafíos procesales. Sí, todos lo saben. Perfecto, ¿Ya muchas gracias. estoy? Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Rosales, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya estaba hace poco, ¿no? No, primera vez, doctor. Primer concurso, primera entrevista. Felicitaciones, No, doctor. debutando. Muchas gracias. La verdad es todo un mérito llegar. ¿Cuál cree que debería ser digamos, el trabajo que va a tener el juez con el nuevo código procesal? Bueno, el juez con el nuevo código procesal va a tener que atender distintos tipos de audiencia, desde control de detención, control de prisión preventiva, va a llegar hasta el juicio de debate. Y bueno, en lo que está previsto en el código, al ser el sistema adversarial, el juez tiene que ser una especie de árbitro que permita el aporte de la teoría del caso de cada una de las partes, de la parte acusadora, de la defensa, la producción de pruebas, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y de esa forma decantar de la mejor manera posible la información que va obteniendo en aras a tomar la mejor decisión posible. ¿Usted cree que el juez tiene, el nuevo juez con el sistema procesal nuevo, digamos, ¿no? ¿Puede ser medidas para mejor proveer? ¿Usted cree que está facultado? No está previsto taxativamente como por ahí está en este código. Las medidas que puede tomar el juez actualmente están previstas para frenar
las inconducencias, las impertinencias. Desde el punto de vista del juez, del arquetipo del juez en el modelo adversarial, las medidas para mejor proveer se han reducido casi a la mínima expresión. Cualquier medida para mejor proveer puede ser tomada, impugnada, atacada por algunas partes como un intento, voluntario o no, de suplir alguna de la negligencia de la parte contraria. ¿Qué opina de los métodos alternativos de solución de conflictos que tiene el magistrado? Los valoro mucho, doctor. Sin ir más lejos, el mes que viene, Dios mediante, estoy empezando un curso de mediación porque me parece una herramienta válida conocer, volver a la mediación, ya lo he tenido en la facultad, y bueno, me parece que es una salida de descompresión del sistema. De hecho, de acuerdo a las clases en las que he estado atravesando en la escuela judicial, el doctor Binder estima que no más del 33% de las causas que entran a tribunales debieran terminar en un juicio oral. Doctor, ¿usted cree que es posible que entre en vigencia a corto plazo este nuevo código? Sí, pienso que es posible, ¿Están dadas las condiciones? Sí, hay ajustes que hacer, seguramente los sistemas son perfectibles. Pienso que el primer paso que se está dando en esta transición de plantear el caso de los juicios con jueces unipersonales en aquellos delitos cuyos montos punitivos lo permiten es un avance. Pienso que el valladar que yo encuentro en este momento es la cuestión del Ministerio Público, la escasez de fiscales, de tantos fiscales como para afrontar una X cantidad de juicios, en especial si los juicios se hacen todos al mismo tiempo. Se está dando una respuesta a través de los ayudantes fiscal, pero seguiría estando pendiente esa asignatura. Una preguntita más. Sí, doctor. ¿Habría entonces una asimetría entre el tribunal, que son 3 que pueden ser unipersonales, o sea que cada uno puede hacer un juicio, mientras que la planta de fiscales sigue igual? Sí. Hubo hace poco un tema que salió en los diarios, todo sobre el tema de ayudante fiscal, hasta dónde ese ayudante podía participar. auxiliar. Claro, ayudante fiscal. Era Auxiliar de fiscal. Ayudante hay. Sí, auxiliar de fiscal. Ayudante ya está. Bien. Ese auxiliar de fiscal, que en el caso que me ocupa a mí personalmente, fue creado por 30 causas que estaban en una situación procesal delicada. Sí. Para atender esas 30 causas únicamente, han habido una serie de discrepancias en la opinión pública. Lo que a mí me interesa saber es qué opina usted, si no se utilizaría esa herramienta jurídica como solución, digamos. ¿Qué se le ocurre a usted? No, me parece que es la solución, es la solución que la coyuntura demandaba, pero como coyuntural que es, no puede extenderse en el tiempo sine die. Debe procurarse en un futuro inmediato, no muy lejano, la creación y la cobertura de los cargos por fiscales investidos por el proceso constitucional. ¿Y qué hacemos con la urgencia de 30 causas que se prescriben? No, me parece que, por eso le decía, en la coyuntura salimos adelante con el caso de su fiscalía, a riesgo de los problemas o de los cuestionamientos que pudiera acarrear. Pero Plaza, ¿cuál es su posición respecto a la reincidencia? Su posición respecto a la reincidencia, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional. No encuentro reparo para la declaración de la jurisprudencia. La Corte de la provincia hace poco, en un caso Ibarra, ha dado marcha atrás sobre la declaración de la inconstitucionalidad de la reincidencia.
no me parece que vaya en contra del principio de inocencia ni que se transforme en derecho penal de autor. Las explicaciones son diversas. Puntualmente es una respuesta más enfática del poder punitivo del Estado frente a un individuo que, a pesar de las sentencias condenatorias en contra que ha ido teniendo, no logra adecuarse, enderezar su conducta conforme a las normas vigentes. Muchas gracias. ¿Poder Judicial o ejercicio libre? Poder Judicial, doctor, trabajo en la Cámara Penal. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja y qué cargos tiene, doctor? Yo ingresé, soy abogado hace 14 años. Ingresé en el 2011 por el concurso que dispuso la Corte a la Fiscalía de Instrucción Tercera. Me desempeñé ahí durante 3 años hasta que fui ascendido a prosecretario en la Fiscalía Décima. Un año más tarde fui secretario en la Fiscalía Décima y un año más tarde, con la llegada del doctor Romagnoli al Poder Judicial, se hizo un concurso para la cobertura del cargo de relator. Y bueno, he ganado ese concurso y desde entonces, marzo del año pasado hasta la fecha, soy relator de la Sala 2. ¿Usted estuvo secretario en la época del doctor Herrera? Prosecretario he sido con el doctor Herrera. ¿Y otros aspectos de su vida? ¿Casado? Soy casado, tengo un hijo. ¿Actividad extraáulica? Estudio, tengo, bueno, por hobby me gusta la música, bueno, voy al gimnasio también, toco el violín desde los 15 años. Y bueno, tomo clases cuando viene mi antiguo profesor que está en Salta, es un profesor cubano, tomo clases con él y si no lo hago en forma individual. Y bueno, además estoy en la Escuela Judicial, terminando este año, Dios mediante, estoy en la primera corte, estoy inscripto en la maestría de la Universidad Austral, que se está dictando desde marzo de este año. Si me dan los tiempos, voy a viajar en noviembre a Chile a hacer el curso de litigación oral, porque no me daban en esta oportunidad que han venido los profesores para acá. No obstante lo cual tenemos la capacitación en litigación oral con ellos, además que nos la ha dado el doctor Binder en el trayecto especializado de Derecho Penal. Perdón, voy a Adelante. hacer un Sí. aviso, voy a pasar un aviso. Hay una segunda oportunidad con los profesores de la Universidad Hurtado, hay una segunda comisión en octubre-noviembre. Bueno, la voy a ver porque Tu carrera está agotado. Sí. Claro, esto de esta posibilidad de Chile es para alumnos de la escuela, teniendo en cuenta que hay un segmento que se lo está cursando acá con el trayecto especializado y cabría la posibilidad de una semana intensiva en Chile cerrar el tema del cursado que ellos dan. ¿Qué es lo que menos te gusta de la función judicial? Que menos me gusta. Tiende a veces a despersonalizarnos de la problemática que hay detrás de cada expediente. Hay que hacer permanentemente un esfuerzo para no deshumanizarse, no olvidarse que detrás de ese expediente que hoy tenemos y que el día de mañana será un legajo y demás, hay una persona con un problema, hay una madre con un hijo muerto o víctimas de otro tipo de delito o gente presa. Y bueno, mi esfuerzo cuando he sido cabeza administrativa de las oficinas ha sido impulsar a mis compañeros a que no pierdan de vista eso, incluso que no pierdan de vista la tarea titánica que hace el abogado litigante, que bueno, está haciendo su trabajo ahí y es un trabajo distinto al nuestro, un trabajo que no tiene la seguridad de nosotros. Esa es otra ventaja de la oralidad, el enfrentarnos. Me inmediate. Sí, la oralidad es primordial, es necesaria por eso, entre otras cosas. Muy bien. ¿Usted es de acá de Capital? Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Marco Javier Núñez Campero. Núñez Campero. No lo identificaba, por eso pregunté, doctor.
Primera vez, doctor. Bueno, ya que no lo identificamos porque Segunda no se vez. presenta, Sí. tiene sus Bien. condiciones personales, actividad que desarrolla, ejercicio libre, función judicial, Muy familia, ubicación, historia, un poquito para que nos vayamos conociendo. Bien. Bueno, ya dije mi nombre, Marco Núñez Campero. Actualmente soy secretario de la Cámara Penal Sala 2 en Concepción. Bueno, inicié en Pasillo, fui abogado de Pasillo, después tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial y estuve en el juzgado de instrucción de la Cuarta con el doctor Víctor Manuel Pérez. Después de ahí tuve la oportunidad que me pidieron desde Monteros, estuve con el doctor Mario Velázquez en el juzgado de instrucción y de menores. Luego de 4 años y medio me pidió el doctor Guillermo Acosta, fui secretario del doctor Acosta durante 1 año y después tuve la oportunidad que el doctor Sergio Dante Altamirano, el vocal de la Cámara, me solicitó como secretario de la Cámara Penal. No sé qué más quiere saber, doctor, dígame. Casado, hijos. No estoy casado, pero bueno, mi señora tiene 4 hijos, vivo con ella. Muy bien. ¿Qué opina usted, digamos, del nuevo Código Procesal Penal? En cuanto a la aplicabilidad, la posibilidad de que tengamos, digamos, que sea exitosa la aplicación del nuevo sistema. Doctor, yo creo que el desafío actualmente es tratar de sacar todas las causas viejas, en el sentido de que arrancar digamos, de foja cero a partir del 1 de febrero. Se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo para eso, pero hay muchas causas, hay muchas cosas para resolver y mágicamente no se va a poder. Ahora, estoy poniendo todo el empeño, yo como secretario de la sala, para llegar al 1 de febrero del 2019 a foja cero. Es un trabajo que hay que hacerlo y la verdad que cuento, yo no veo la hora que llegue la reforma, porque yo creo que es la mejor respuesta que le puede haber dado el legislador a la sociedad. Sinceramente necesitábamos, por ahí habrá alguno que lo cuestionará, pero no se podía seguir en esa situación. Necesitamos otro sistema. ¿Juicios unipersonales ahí? Se ha empezado a hacer juicios unipersonales. Se divide las causas de más de 10 años o de menos de 10 años. Las de menos de 10 años ya directamente son con tribunal unipersonal y salvo que sea una causa compleja, y las causas con delitos más complejos son con tribunal colegiado. Se está trabajando en juicios orales, en audiencias preliminares, tratando de sacar el juicio abreviado, suspensión del juicio. La verdad que el trabajo es arduo, pero yo le pongo el empeño para poder llegar al 1 de febrero. O sea, mi meta es el 1 de febrero, a tratar de llegar. Bien. Y doy gracias a... Yo había hecho una pregunta sobre la ley del arrepentido, la verdad que es una muy buena pregunta. ¿Qué opina usted de esa norma? Y si es posible, si es de posible aplicación acá en la provincia. Podría ser, pero bueno, dependería de cómo la estructurara el legislador. No sé si por ahí pudiera que una persona manifieste ser arrepentida, habría que ver realmente qué efectividad tiene sobre ciertas causas y si por ahí en vez de ser algo positivo, sea algo más bien negativo, depende cómo la estructura el legislador, doctor. Doctor, usted habló de las causas de más de 10 años. Sí. La opción que están haciendo optar. Sí, doctora. Y en general, ¿por qué se inclina el justiciable y el letrado defensor? ¿Por tribunal o por unipersonal? Por unipersonal, doctora. Se está yendo más para el lado de unipersonal. Sin perjuicio de que, dada la complejidad de la causa, el tribunal disponga que sea colegiado, pero se opta por unipersonal, sobre todo en un contexto que en el caso de Concepción estamos con falta de jueces. Nosotros en la sala nuestra el único vocal es el doctor Altamirano,
tenemos vacante, en este momento el doctor Pellegrini está enfermo, no está prestando funciones, y tenemos una vocalía que, bueno, que está céfala. Entonces, para nosotros es más digamos, es más rápido tratar de sacar las causas con un personal. Obviamente siempre las decisiones del letrado con el justiciable, con el diputado. Pero si estamos tan escasos y es tan necesaria esa función en Concepción, ¿por qué se quiere venir a Tucumán? Porque yo soy secretario. El resto es para vocalía de Cámara de acá. Yo, doctor, desde que el CAN dio la oportunidad, porque realmente para mí ha sido una oportunidad el tema del concurso, de así sea poder asomar la cabeza en un concurso y tratar de llegar a un cargo de magistrado. Yo siempre me atuve a las reglas del juego, es decir, bien, concurso y lo tomo como el desafío personal. Yo como servidor público, donde la provincia me pida, estoy. De hecho, estuve en San Miguel, no tuve problema de estar en Montero, y actualmente estoy trabajando en Concepción. Yo entro a las 7 de la mañana, me levanto a las 5:15 de la mañana para poder entrar a las 7. Sí, yo viajo todos los días, como mucha gente. Y prestamos funciones, y si hay que volver a última hora de la tarde, no tenemos inconveniente. Y el celular, le cuento para que usted sepa, porque por ahí la población no sabe. Si hay algún inconveniente, sobre todo cuando estaba la instrucción, se daba 3, 4, 5 de la mañana, que me hable el comisario, hay que atenderlo al teléfono y darle una respuesta. Y ha pasado, el caso de Montero, me acuerdo, hablaron a las 3 menos 10 de la mañana por una ablación que había ingresado, y en media hora estábamos en el juzgado y sacando el oficio para el INCUCAI para que hagan la medida. Y el mismo caso se da en Concepción. La gente, digamos, presta su función con responsabilidad. Marcos, Sí, doctora. Perdón. Hay otros concursos en los que participás. Sí, doctora, Es lo que sí. te pregunta el doctor, eso Claro. es lo que él quiere saber. Sí, estoy participando en otros concursos. De Concepción, ¿no? Y de acá. De los de la provincia, doctor, yo... Sí, pero en Concepción. Sí, en Concepción la también, vocalía, sí. ¿no? Sí. ¿Por qué no cuentas en qué concursos has participado? Más cercanamente estuve en el concurso de la sala 2 de Concepción, que es la sala donde estoy actualmente, y bueno, estuve ahí cerca de pasar a la entrevista, que finalmente fue declarado desierto. Ahora estoy pasando para la entrevista del juzgado de menores de Montero, que bueno, ahí tuve la suerte, estoy primero, y según el examen, bueno, falta que notifiquen el orden definitivo, el orden de mérito definitivo, y bueno, estoy esperando eso, y mientras tanto sigo concursando. Doctor, le cuento que el tema del concurso le ha hecho muy bien al Poder Judicial, porque ha obligado a la gente que le interesa y que quiere trabajar por darle el servicio a la comunidad a estudiar. Entonces uno permanentemente está estudiando. Es como en el momento que uno tiene, se siente, estudia y se actualiza, le ha dado calidad al servicio de justicia en la provincia. Ese es el efecto que ha logrado el CAN en todo lo que es el Poder Judicial en Tucumán. Para tener una opinión de un factor que no es contagioso, que es la doctora Grele, sí, que viene bregando de hace denodadamente, por lo menos durante este año, que darle una prioridad a Concepción sí, respecto de la capital en cuanto a la cobertura. ¿sí? sí. Ella nos informa permanentemente de que, sobre todo en materia penal, hay una especie de especial estrangulamiento. También apoyamos la moción de la doctora Grelé, ¿no? Entre la actividad jurisdiccional y la necesidad de la sociedad en ese fuero. ¿Habrá alguna explicación de que en particular Concepción tenga tantas vacancias, tenga tanta, digamos, deserción, tenga tantas dificultades a la hora? Hoy entiendo que hay muchas vacancias. Menos ahora por el trabajo de la doctora, que se digo denodado. Digamos, de Concepción, disculpe. Tiene razón, lo que pasa es que como ellos son pares, no hace falta. Si no, nos venimos a opinar casi que... ¿Entendés la pregunta, digamos, en Concepción? Uno advierte desde afuera, yo no conozco el área, pero digo, advierto de que en materia penal hay... Sí, doctor, hay realmente no estamos más... no estamos peor de lo que estamos por el esfuerzo que hace la doctora Grelé como magistrada delegada. Necesitamos nosotros... No,
Nosotros, doctor, se imagina, en Concepción, la única defensora oficial hasta el día de hoy es la doctora Ballesteros. Ella ni siquiera se puede dar el lujo de enfermarse. La doctora Grelet actualmente en la sala está ella sola, en la sala 2 está el doctor Altamirano, es muy difícil armar un juicio, porque se ha organizado la agenda de una manera que días, lunes, miércoles y viernes sala 1 y los otros días la sala 2, porque si no nos chocan hasta los fiscales de cámara o los defensores. No tenemos cómo es muy difícil armar un juicio. Realmente hay una necesidad imperiosa que por favor solucionen el tema de los magistrados de Concepción. Es muy trabajoso y parte de eso se ve, doctor, en las oficinas. Uno tiene que andar con los expedientes, con el riesgo, buscando una firma. Es un infierno realmente trabajar así. Lo hacemos. Por eso trabajamos hasta destiempo. Usted va a la tarde y hay gente trabajando. Realmente, no sé si he respondido, quiere que le amplíe. Es la idea, además de que uno hace una cosa coloquial e intercambiar nivel de opinión sobre las cosas prácticas de todos los días. Yo te diría, por ejemplo, que a mí me parece de que la situación de Concepción puede obedecer, instigándote en esta pregunta, más a la falta de una política judicial en esa dirección que al sistema o a la falta de personas. ¿Puede ser? ¿Puede no ser? No, directamente me parece que es causa de todo el sistema del poder judicial. Si usted observa, no solo en Concepción, actualmente en San Miguel tiene 5 juzgados de instrucción y tiene 6 cámaras penales. O sea, yo veo que la pirámide se ha invertido. Debería haber 18 tribunales de juzgados de instrucción y 6 cámaras penales. Porque, le cuento actualmente, están trabajando la Fiscalía para mandar las causas, doctor, de más de 10 años, menos de 10 años. Y es el trabajo que están haciendo ahora. Todavía no han empezado a llegar a la sala. Y estamos en un cuello de botella. Tenemos 5 fiscalías y dos vocales, uno en cada sala. Va a ser un abarrotamiento de causas. Y la situación de ese es el pronóstico que tenemos. La situación de los... 3 de Montero, 7, claro, se le suma Montero incluso. Lo que pasa es que la situación de los vocales ha sido, digamos, una cuestión natural y biológica. Normalmente a las vocalías de cámara llegan los abogados o magistrados con más experiencia. En el caso de Concepción, Granero, Messi, Ferreira, con más edad, se ha dado una cuestión, digamos, de edad, de ideología. Fallecimiento prematuro de Pepe, que era un juez. 3 jubilaciones, un fallecimiento y otro vocal. En 2-3 años. Y dos defensorías, de las cuales una hace cuánto está así. Ahora está por salir, pero recién ahora. Y mientras tanto. ¿Entiendes? Bueno, ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. ¿Por qué tenías el estudio? Sí. El doctor Arce está a disposición. Doctor Fajre. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿qué opinión le merece el nuevo Código de Procedimiento Penal que se va a aplicar ahora el año que viene? Próximamente, sí, ¿qué expectativas tiene sobre el mismo? La expectativa que tengo es una expectativa positiva, pero creo que no solo va a depender de los operadores que están del mostrador para adentro, digamos, operadores, llámese jueces, fiscales, defensores oficiales, sino también va a depender mucho de la defensa privada. Por ejemplo, dejar un escrito donde un defensor privado pida fecha de audiencia, yo creo que va a depender mucho de la persona que tenga que recibir ese escrito y tenga la fortaleza de decirle, doctor, usted esto no lo puede hacer, pida por el medio electrónico, por el medio verbal, la fecha de audiencia. Si no, vamos a volver al viejo sistema, que sería el actual, el escritural. ¿Va a ser distinta la función del juez, la función que tiene actualmente el juez penal, a la función que va a tener con el nuevo sistema? Totalmente distinta, totalmente distinta. El juez de instrucción en la actualidad, y voy a ser crítico, cuenta con sistemas que se denominan Lex Doctor o SAE, donde se migran informaciones. Entonces ahora el juez de instrucción va a tener que decir su sentencia verbalmente y dar los fundamentos inmediatamente después de escuchar a las partes. Pues proactivo, dice usted. Proactivo en el sentido de que, no proactivo de hacer
como una medida de mejor proveer, no, sino que va a tener que respetar la igualdad de armas tanto de la defensa como de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, hablando jurídicamente, y del Ministerio Público de la Defensa o de la Defensa Privada. Respetando esa igualdad de armas, va a tener que tomar la decisión, obviamente razonable, verbal y fundamentada en el momento de terminar esa confrontación o adversarialidad. Hay un sistema que es un sistema conclusional para terminar con todas las causas con el viejo código, digamos, que sería con el nuevo sistema. ¿Usted cree que sería exitoso eso, medianamente exitoso? No estoy de acuerdo, usted habla de la ley 9114 y después está la ley 9119. Yo creo que tendríamos que haber respetado como la transición anterior del viejo sistema al nuevo código, sistema residual. Porque con la 9114, por ejemplo, se hizo un adelanto donde ya después de declarar el imputado, que era el gran escollo que se tenía, se puede pedir las medidas alternativas o las salidas alternativas, como la prueba, suspensión, conciliación, suspensión de juicio de prueba, juicio abreviado. Yo creo que se tendría que haber hecho el sistema residual, que era el que se había propuesto cuando recién se comenzó con la reforma. ¿Usted cree que el otro sistema? No me he preparado para todo. Yo creo que sí. No sé si van a hacer alguna pregunta. Doctor, ¿dónde trabaja usted? Mi estudio jurídico propio de hace 20 años. Siempre ejercí la defensa privada. ¿Y siempre en el área penal? Hago civil relacionado a lo penal, sería daño y perjuicio, pero siempre con más preponderancia. Me preparé también académicamente en especializaciones que se relacionan a lo penal. ¿Cuántos años de profesión? 20. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. La disposición que ustedes. Sí. Doctor, sí. ¿Cuál es la performance que debe tener el juez con el nuevo sistema procesal que se va a aplicar próximamente? Sí, bueno, en el nuevo sistema procesal que se va por implementar prontamente, uno de los pilares es la oralidad, la publicidad y que hace la transparencia, digamos, y al contacto del Poder Judicial con el ciudadano. ¿Cuál es el que me preguntaba, doctor? ¿Cuál es el rol? El rol. Bueno, el rol del juez, digamos, en este caso, el juez el cargo, digamos, estoy usando, el juez de sala de juicio, bueno, tiene que tener un rol de imparcialidad contra las partes, imparcial, equidistante a las partes y tiene que llegar a la audiencia sin conocer el expediente, sin conocer de los hechos, sin conocer ningún dato que puedan contaminarlo. Sí. Lo más... Sí, sí. El juez en una audiencia... Tranquilo, doctor. Sí, sí. Sí, tranquilo. ¿Debe preguntar? Para mí, personalmente, no debe preguntar. El código dice que puede hacer preguntas aclaratorias. Yo entiendo personalmente que si se deja hacer esas preguntas aclaratorias, puede llevar a que haga algunas preguntas en que afecte la teoría del caso de alguna de las partes, ya sea la defensa o de la fiscalía. ¿Y en el código que se viene, cómo está eso legislado? Eso en el código, en el nuevo código. Ah. En el nuevo código, como preguntaba el doctor, está así, digamos, que puede hacer preguntas aclaratorias. Yo lo que entiendo es que lo que se debería poder hacer es, por ahí si no escuchó algún testigo, alguna declaración, algo, pedir que le repita lo que acaba de declarar, pero no hacerle una pregunta aclaratoria porque puede torcer, digamos, la teoría del caso de alguna de las partes. ¿Qué opina de la ley de arrepentido que se está aplicando a nivel nacional? ¿Es factible aplicarla acá en la jurisdicción provincial? Sí. ¿Cómo está? O sea, digamos, es factible aplicarla, digamos, haría falta, digamos, implementarla procesalmente, una norma que la baje, la reglamente, pero es una muy buena opción, digamos, a poder aplicarla. Doctor, ¿la primera vez que concursa? Sí. Está bueno.
No, la primera vez que llega la instancia de entrevista. Sí. Bueno, felicitaciones. Entonces. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, contanos si sos de la función del ejercicio profesional o trabajas en el tribunal. Sí. No, soy abogado de la profesión libre, tengo mi estudio, bueno, me recibí hace, prácticamente tengo 18 años de profesión, bueno, me empecé formando en distintos estudios jurídicos, primero tuve una formación civil, civil en el sentido amplio, comercial, documento laboral, y después me empecé a interesar por la parte penal. En el año 2004 cursé una maestría de Derecho Procesal que la dio la doctora Ángela Ledesma en la Facultad de Derecho, que la terminé de cursar, pero bueno, por un problema administrativo nunca se concluyó. Y bueno, por ese motivo reeditaron ahora una especialización de Derecho Procesal en la cual se convalidaban las materias y la estoy terminando, ya la tengo cursada, con la posibilidad, digamos, de poder rendir para la maestría. Y bueno, estoy cursando la escuela judicial en la Corte 2017, 16. Y bueno, me queda el último año, digamos. ¿Qué te ha motivado a sentarte a concursar? Bueno, yo siempre, desde que iba al colegio, desde chico, tenía la materia de instrucción cívica, tenía un profesor que nos hablaba de derecho, básico obviamente, y por ahí un día llegó un fallo, yo me empecé a interesar, y bueno, me empezó a gustar, digamos, lo que es el derecho y también lo que es, digamos, la función de decidir o bueno, todo lo relacionado con la parte judicial, digamos. Bien. Muchas gracias. Sí, solo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿No? Gracias. Hasta luego. Está bien. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Doctor Estofán. Doctor Flores, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué opina usted sobre, o qué expectativas tiene sobre el nuevo sistema procesal que se va a aplicar, los cambios de hábitos que van a tener que tener los magistrados en su actividad diaria? ¿Usted cree que va a demorar mucho tiempo en adecuarse el sistema acá en el Poder Judicial de la provincia? ¿O cree Si me que se va a ir permite. adecuando? Sí, doctor, si usted me permite, lo vamos dividiendo para ir ordenado en la respuesta. La implementación del nuevo sistema, digamos, tiende fundamentalmente a dar agilidad a la tramitación de las causas. Eso es innegable. Ahora bien, todo proceso de cambio, toda mutación que se realizaron en los distintos procedimientos, 91, antes del 91, a partir del 91 y posterior, siempre ha sido traumático. Siempre una adecuación de lo administrativo, de lo económico, de la percepción que tiene cada uno de los tensores del poder a los fines de que ese procedimiento pueda ser adecuado a las distintas circunstancias o condiciones que se dan dentro de nuestra sociedad. Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cuáles van a ser las nuevas, digamos, posturas, los nuevos condicionamientos que hay para los señores vocales y los señores jueces? Evidentemente, el conocimiento va a ser mucho más profuso en la materia penal. Ya todo va a ser oral. Ya todo va a estar oralizado. Actualmente, en la sala 4, se está dirimiendo, ¿no es cierto?, una controversia muy importante, una causa muy importante, donde está totalmente oralizado. Se han planteado una serie de nulidades que fueron resueltas inmediatamente por igual vía, por la oralidad. La nulidad fue resuelta exactamente en 23 minutos contados al reloj, en el día de hoy. En el día de hoy. Y una gran satisfacción. Se imagina que a veces necesito, claro, obviamente que eso después va a ser transferido al papel. Pero de aquellos que somos operadores, que lo observamos y que vemos a veces cómo hay que esperar 2 o 3 días, que va la notificación y todo lo demás, es fantástico. 23 minutos. Eso implica un cambio de hábito. Totalmente, doctor, totalmente. Totalmente, no únicamente para los señores
local, los señores jueces, también para los funcionarios. Yo soy funcionario de la Sala 4. Yo soy secretario, doctora. Entonces, claro que hay un cambio. También será. ¿Perdón? Fiscales también un cambio de hábito. Totalmente. Total. Eso será. A ver. El cambio, digamos, a ver, el cambio no es únicamente, ¿no es cierto?, para la fase, digamos, ¿no es cierto?, para la fase superior, para los otros estamentos. Es también, ¿no es cierto?, desde el mismo inicio de lo que es la causa en sí. Un principio de oportunidad que está en pleno apogeo. Para mí, les digo la verdad, es fantástico. Creo que es fantástico. Era hora que pase esto. Era necesario. Actualmente en la sala tengo 832 causas. A eso tengo que sumarle un 22.4% de cuadernos de prueba, de los cuales, ¿no es cierto?, un 3.8% corresponden a investigaciones suplementarias. Ahora, nos pongamos, o imaginemos un minuto, que todas esas pruebas las podamos hacer en menos tiempo, acotarlas. Esas investigaciones suplementarias que la podamos llevar en una resolución verbalizada, inmediata. Es fantástico. La verdad le digo, yo espero que se pueda implementar. Complicado va a ser, como todos los cambios. Nunca hay ¿Cuánto cambios. tiempo que está, doctor, discúlpeme, en la cargo actual? Si usted me permite, me voy a extender un poco más, señor. Estoy desde los 18 años en el Poder Judicial. Tengo 54 años. Y en mi cargo actual tengo exactamente, voy ya en este cargo, a la sala 4, 8 años. ¿Con el cargo actual? Con el cargo actual. Y anteriormente tuve 2 adscripciones continuas a la sala continuadas a la sala 2. O sea que yo vengo, digamos, estando en Cámara un tiempo, también estuve en primera instancia en el juzgado de instrucción. Bueno, el doctor sabe, lo conoce porque... ¿Siempre en penal? Siempre. Bueno, yo comencé en el cargo más bajo, en el más bajo del Poder Judicial. Yo comencé en un juzgado de paz. Comencé haciendo notificaciones, comencé haciendo casamientos, haciendo esas cosas. Después, con mucho sacrificio, me pude recibir. ¿No estuvo en un juzgado laboral? Exactamente, doctor. A eso también quería llegar. Después pasé un juzgado laboral. Mostrador. En el mostrador. Después fui ascendiendo. Así que también estuve en el cuerpo de auditores de la Corte. También. Antes de, por supuesto, antes de que se formara el nuevo plantel. Yo le debo mucho al Poder Judicial. ¿Qué opina de la ley del arrepentido? Bueno, la ley del arrepentido. Esa es una cuestión compleja, ¿no? Una cuestión compleja, doctor. Porque hoy vamos que está en la tapa de diarios y expuesto en la opinión pública una serie de delitos, una serie de investigaciones donde la figura del arrepentido es arrepentido. ¿Sabe qué me trae mucho a colación? Me parece increíble, ¿no? Yo lo relaciono mucho con cuando Roxin sustentaba la teoría del hombre de atrás. La teoría del hombre de atrás era para ir desde abajo hacia arriba, la investigación de todos aquellos que habían participado en orden sucedáneo en el iter crimini. Ejemplo. El soldado que recibía una orden de matar, disparaba, pero había recibido la orden. El arrepentido, fíjese, que hoy que lo tenemos en todos los medios, es el que va concatenando a través de su declaración con alguna serie de beneficios, ya sea una libertad bajo custodia, un anonimato en cuanto a sus condiciones personales, a los fines de preservar su identidad, de su familia y todo lo demás, se va escalando en la investigación de menor a mayor. Ese arrepentido, ¿no?, es quien va a decir, bueno, esta persona es la que, y a su vez ese otro a lo mejor puede ser arrepentido del otro. Y se va escalando porque da la investigación. ¿Cuál es mi opinión con respecto a la ley del arrepentido concretamente, doctor? Que no es la única prueba.
el plexo probatorio en materia penal tiene que estar inexorablemente unido al proceso. Un arrepentido, 2 arrepentidos, 3 arrepentidos, bien, no, está bien, arrepentidos hay, pero no es lo único. Tiene que haber otros elementos. No puede ser el elemento para condenar o para absolver. ¿Una otra pregunta? Presidente. ¿Hay otra pregunta? No. Gracias. A ustedes les quiero doctor. agradecer el tiempo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Yo le quiero preguntar la actividad del juez ante el nuevo sistema procesal. Bien. ¿Cómo debe ser? ¿Diferente al actual? Y bueno, para empezar con la nueva sanción de la ley reciente, creo que es la 9114, si mal no recuerdo, se forma el colegio de jueces y ese colegio de jueces va a estar integrado por los jueces de garantías que se van a llamar con la nueva implementación del código y con los actuales jueces de juicio, que ellos van a hacer lo que de alguna manera van a intervenir en las 3 etapas orales del nuevo sistema procesal, del nuevo sistema procesal penal que está previsto de esa manera. Después hay otro grupo de jueces a donde yo ya no ingresaría porque no es el caso que estoy concursando, que son el Tribunal de Impugnación, que entrarían en otras circunstancias. Pero en el caso mío particular, en situación de ser elegido, integraría ese colegio de jueces y podría intervenir en esas 3 audiencias decisivas del proceso, que serían la audiencia de imputación, dicho así de una manera general, la audiencia de requerimiento de remisión a juicio y obviamente la audiencia de debate final. ¿Hay un cambio de paradigma, digamos, en cuanto a la función del juez actual con la que se viene en el nuevo proceso? Y para mí sí, digamos que la instauración del sistema acusatorio es un cambio de paradigma en la justicia. Y ese cambio de paradigma tiene un montón de consecuencias. Para mí las más válidas y a tener en cuenta son la celeridad, porque la justicia, si no es rápida, tampoco es justa, convengamos eso. La celeridad para la oralidad, la publicidad, puesto que el nuevo Código Procesal prevé que todas estas audiencias que le acabo de decir son públicas, pueden presenciar a las partes, salvo en aquellos casos en donde por alguna razón el juez determine que no va a ser pública, e inclusive la presencia de la prensa. Y hoy en día la prensa y la sociedad quiere y requiere mucho saber qué pasa, sobre todo en aquellos casos paradigmáticos que golpean mucho a la gente, a la comunidad. ¿Juega algún tipo de rol de importancia, digamos, los métodos de soluciones de conflicto? Por ¿Método supuesto. alternativo de soluciones de conflicto? Por supuesto, yo soy fiscal penal en Rosario de la Frontera, en Salta, y tenemos el sistema acusatorio ya desde el año 2012. Si bien es un sistema acusatorio, un código procesal penal de segunda generación y el tucumano es de tercera, porque no está la oralidad en las 2 primeras instancias, tenemos los métodos alternativos de solución de conflictos. Y en el caso particular de mi fiscalía, lo que no va a archivo, a ver, cerca del 70% de las causas mías van o a archivo, un NN, un criterio de oportunidad, alguna de esas formas de determinación. El otro 30, el 60% de esos 30 va a una forma alternativa de solución, una mediación o una conciliación de acuerdo al tipo de situación que se trate y muchas veces al pedido del mismo imputado de la defensa. Una conciliación o una mediación. Y es un alto índice de solución de conflictos. Además, hoy en día es muy importante escuchar a la víctima, obviamente al imputado, y tratar que el conflicto lo resuelvan entre ellos, porque en realidad lo que nosotros hacemos es resolver conflictos sociales. ¿Vos te presentó en Salta alguna vez a concurso? Claro, yo sí, 2 veces allá en Salta. ¿Y tu perspectiva de vida no va a cambiar mucho si venía a Tucumán a nivel familiar? Y es que mi familia se vino acá. Mi esposa y mis 5 hijos son tucumanos, estuvieron un tiempo conmigo en Rosario de la Frontera, por cuestiones laborales de ella, de educación de los chicos, de salud sobre todo. Era permanente
la avenida a Tucumán y ellos terminaron viniéndose y por eso he tomado la decisión de tratar de venir para acá. Y doctor, vos sos de Salteño. Yo soy salteño. Sí. De Rosario. De Metán. De Metán. De Metán. Es que siento que estoy perdiendo momentos muy importantes de la vida de mis hijos, sobre todo, ¿no? Pues bueno, no me quejo del trabajo, ni mucho menos, estoy feliz con el trabajo. Y hoy ejercer una fiscalía... Una fiscalía penal. Penal. La fiscalía allá penal tiene lo que va a tener la fiscalía ahora con el nuevo sistema, que se interviene desde la primera etapa hasta la ejecución de la pena, o sea, todo, ¿me entiendes? La imputación, el requerimiento, la audiencia, el debate, obviamente, y después, si hay condena, la ejecución de la pena también. ¿Es el primer concurso en el que Acá en Tucumán sí es el primero. Felicitaciones, doctor, entonces. ¿Qué opina Mire, del yo sistema? quedé medio último, así que no... Pero está en la Pero entrevista. estoy en la entrevista y para mí era un desafío importante conocerlos y también saber cómo era el Sistema. el ¿Qué opina sistema. del sistema? Y está Porque bueno. podés hacer compartidamente como el sistema en Salta, que no lo conozco. Y es parecido, o sea, yo concursé 2 veces, las 2 veces gané y estaba integrado por primero un examen escrito, no tan exigente como el de acá, porque eran una pregunta teórica y un caso práctico. Aquí eran 2 casos prácticos bastante complejos con su temática y después una entrevista. Sé que ahora se implementó en Salta, que yo no tuve nunca concursé bajo esa categoría, como una especie de admisibilidad previa donde lo someten a un informe psicológico, le hacen un test de carácter vocacional y unas cosas de esa naturaleza que yo no las viví. Vinculante. O sea, excluyente. De alguna manera forman parte para la admisibilidad del postulado. Integra una terna y la elige el Poder Ejecutivo también allá. Exactamente, la integra, la elige el Ejecutivo y de ahí pasa el elegido al Senado para que le den la convalidación. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. No, gracias. Hasta luego. Bueno,